Hay un problema que resulta acuciante para la economía, resulta acuciante desde hace 10 años, pero ahora está entrando ya a niveles muy preocupantes, que es la inflación. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio una entrevista, una larga entrevista al equipo de Desiguales, donde se refirió al tema. Y se refirió, para mí, en términos muy pobres. Escuchá lo que dijo. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. No fue solo esto. Esta, uno podría decir, es parte de cuando uno se encierra en la metáfora, ¿no? Luli Trujillo, que era una de las conductoras del programa que estaba entrevistando, le preguntó eso, si no había un problema en querer quedar bien con Dios y con el diablo. La verdad que me pareció una excelente pregunta, de la cual Alberto sale diciendo esto, pero después adjudicándole la inflación a diablos. Pongamos que fue parte de seguir la metáfora y que no está hablando de algo esotérico. Bueno, minutos antes, porque la vi completa, había esbozado otra teoría respecto de la inflación. Esta. Otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo. 7,5%. Inflación autoconstruida, tiró. Yo estudié, saben ustedes, estudié economía, soy licenciado, tampoco es que tengo estudios de posgrado que me habiliten a considerarme un especialista en inflación, pero nunca había escuchado hablar sobre inflación autoconstruida. Sí hay elementos que se le parecen a este razonamiento que hace el presidente, que es abogado y que no tiene por qué tampoco desplegar tecnicismos, pero uno de los componentes que explica la inflación es la inercia. Cuando uno ve hacia atrás y ve que los precios por año más o menos suben el 50%, y bueno, tiende, en caso de tener un negocio o de negociar un sueldo, a pretender que la mejora para el año en curso sea más o menos del 50%. También hay una puja distributiva detrás de la inflación que hace que, se tienda a compensar el aumento que hizo el otro. Si aumenta la comida, por ejemplo, y uno es un asalariado, quiere que suba su salario en línea con lo que están subiendo los alimentos y lo que están subiendo todos los demás bienes salario. Pero esto de inflación autoconstruida se parece mucho a responsabilizarnos a nosotros, a responsabilizar a la gente por la inflación. Y la verdad es que si bien existen las expectativas, y también es bueno que el gobierno procure ahuyentar las expectativas de más inflación para que esto no siga potenciando el fenómeno, lo que dijo en toda la entrevista a lo largo de la inflación me parece que da cuenta de una desorientación muy grave en el gobierno, ya no solo en el presidente, sino en el gobierno, respecto de cómo enfrentar este fenómeno que resulta no solamente muy dañoso para la economía, porque no se puede planificar, porque no se puede pensar a futuro, ni siquiera a pocos meses, sino que también resulta, como dice Ernesto muchas veces acá a la mañana, resulta algo disolvente en términos sociales. O sea, es un todos contra todos la inflación, porque de algún modo el que te patea un pago 90 días te está cagando una parte importante de lo que te debe, el que te fija un precio hoy, vos sospechás porque creés que se está cubriendo del tiempo que va a tardar en volver a comprar, a reponer ese producto, y entonces te está cargando un margen adicional. En fin, es complejísimo el asunto de la inflación. Pero cuando le preguntaron por la guerra, le preguntaron por qué anunció una guerra contra la inflación a partir del viernes, hace 2 semanas, y por qué habilitó de esa manera a que los formadores de precios de verdad, que no son diablos, que son empresas oligopólicas muy importantes en la Argentina, habilitaran aumentos, porque lo que hicieron fue cuando el martes le dijeron que el viernes había aumentos, bueno, fueron con lista de precios a los supermercados del 15% arriba. Sancor, La Serenísima, Arcor, digo para no hacerme el boludo con los nombres, Bimbo, con los nombres de las empresas que lo hicieron. Bueno, cuando le preguntan eso en la entrevista, el presidente dice, lo dije en sentido figurado.
Y la mira a Luli, lo mira a Pablo Caruso y les dice... ustedes también están librando la guerra contra la inflación. Yo lo dije en sentido figurado, no es que era una guerra en sí. Bueno, en otro tramo también, que no quiero aburrirlos con recortes, porque tampoco quiero ensañarme, pero de verdad me parece que es digno de mención todo esto. En otro tramo dice, hay que pedirles a los formadores de precios que sean más conscientes, que estoy leyendo textual, que tener un oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos. Bueno, acá no se trata ni de conciencia, ni de sufrimiento, ni de padecimiento. Sí, claro que se padece la inflación, pero no es que lo hagan de sádicos los formadores de precios, no es que son inconscientes del padecimiento que le infligen a la mayoría de la población. No, la verdad es que es gente que procura apropiarse la mayor porción de la renta posible, y el que procure evitarlo o compensar ese fenómeno es el que tome medidas concretas para evitarlo. Medidas concretas pueden tomarse un montón. Vimos la semana pasada cómo se están acelerando los precios de los alimentos. La semana pasada, el viernes, yo les dije, marcó 2,9% de aumento solo en la semana. La anterior, 2,4%. La anterior, 1,6%, y la anterior, 0,6%. O sea que si seguís la línea de puntos, ves que cada semana están aumentando más los alimentos. Bueno, frente a eso, por ejemplo, dado que el impacto es por la guerra y por lo que están subiendo las commodities, el trigo a nivel internacional, una de las medidas que podría discutirse, por lo menos en el Congreso, si no tienen la autorización para hacerlo por decreto, es un aumento de las retenciones. Y sin embargo, el gobierno dice que no quiere aumentar las retenciones. Cuando le preguntaron el fin de semana a Martín Guzmán en varios reportajes, dijo, no, nosotros simplemente estamos reponiendo un diferencial para con eso compensar el precio de la línea del mercado interno. Bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar esos 300 millones de dólares de determinado fideicomiso para que la harina no suba y para que las galletitas, los fideos y el pan no suban. Pero ya subieron. Entonces, si el gobierno quisiera realmente salir de la impotencia y la resignación que ayer expresaban las palabras del presidente cuando se refería a la inflación, tiene que pensar en medidas más audaces. ¿Cómo se entiende que no lo estén haciendo? Bueno, se entiende cuando uno mira el programa con el Fondo Monetario Internacional. El programa con el fondo, que ya el viernes el mismo fondo dijo vamos a tener que retocarlo antes de tiempo y es muy probable que no se cumpla, necesita que la inflación siga alta para hacer pasar el ajuste. Necesita que haya una inflación alta y estable, no que se desmadre y se haga hiper, pero tampoco que baje, tampoco que sea decreciente. Entonces, lo que van a hacer ahora en estos días es escenificar un pacto social, algo que no sirve, porque justamente es un pedido a los formadores de precios de que sean conscientes y no hagan padecer a la sociedad. Bueno, los formadores de precios y el gran capital y la élite económica de la Argentina quiere apropiarse de la mayor cantidad de renta posible. Y ahora, además, coquetea con la idea de dolarizar la economía. ¿Para qué? Para congelar esta distribución del ingreso recontra regresiva que tenemos después de Macri y después de los efectos de la pandemia. Bueno, además retenciones, podrían pensar otras medidas audaces. La producción estatal de alimentos, por ejemplo, la intervención en general, medidas más intervencionistas en los mercados. Si sube tal precio de tal producto, no se puede exportar, porque Argentina exporta alimentos y porque el mundo lo está haciendo. Estamos teniendo más problemas de suba de alimentos que los países que dependen del trigo importado para hacer su pan. ¿Cómo puede ser eso en Argentina, en un país con la producción que tenemos? Bueno, el problema es que no son diablos, son personas los que aumentan los precios. Lo que ocurre es un fenómeno económico, no esotérico, y hay que hacer política. Si no, la inflación no se va a resolver. Si la inflación son los diablos, lo único que queda para que aflojen es rezar.